¿Qué tal amigos? 4:37 de la 3:37, ya me estoy robando ahí una tarde, perdón la costumbre ahí en nuestros redes escuchas. El tema, ya tenemos aquí al especialista. Estábamos hablando, Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Ujú. ¿Cómo estás, Jorge? Pues aquí corriendo, con tráfico, ya no debería de haber tráfico Hijo, porque se pues se supone que ya supone que ya todos bajó deben de la estar en la actividad, casa. ¿no? Así es. Oye, a ver, platicamos el tema de las fake news, de pues estos días que se vienen, este pico que mencionaba el tema del gobierno federal sobre este posible aumento de contagios, así lo tengo entendido, Exacto. matemática pura. Ajá. Pero a ver, coméntanos un poco sobre todo esta contingencia que estamos viviendo, se está pues sí, paralizando la ciudad en algunos sectores en el empresarial, Ujú. sobre todo porque están saliendo de trabajar muchos para hacer home office, el tema de los comerciantes que van a resentir, Ujú. pues, o los pequeños empresarios, sobre todo de estas cadenas comerciales, pues esta salida o esta baja de actividad comercial. Coméntanos un poco hoy dónde estamos parados, Jorge, dónde estamos en esta contingencia a diferencia de otros países y este pánico que comienza a surgir entre la ciudadanía. Bueno, miren, antes que nada es importante comentar que es un proceso biológico. Lo que estamos viviendo es parte de un proceso biológico. Entonces, realmente las fases como tal es nada más para que la población y todos tengamos claridad en qué vamos a hacer en cada una, pero es como un proceso biológico es algo gradual, o sea, no es Ujú. blanco y negro, sino es una escala de grises, ¿no? Del más blanco al más negro. Ya. Entonces, estamos transitando ahorita hacia la etapa intermedia, no la más blanca ni la más negra, Ok. estamos en medio justo. Y estamos justo transitando de la etapa más blanca a la medio gris. Entonces, aquí lo que estamos ya y tenemos que entender es que ya va a empezar la transmisión y ya se están empezando a notar partes de la transición de casos importados hacia que la enfermedad esté en estos momentos ya transmitiéndose de entre la misma población Claro. O mexicana. sea, hasta hace unos días solamente era casos que habían viajado Ajá, y que al los exterior, podemos ¿no? rastrear de manera efectiva como casos asociados a la importación, pero en estos momentos por la cantidad de casos y por el aumento de los mismos de un día para otro, ya podemos estar hablando que tenemos que estar preparados y ya tenemos que empezar a aplicar ciertas medidas de la fase 2 aunque todavía no hayamos llegado matemáticamente, pero ya tenemos que empezar, por ejemplo, el día de ayer en la noche, la jefa de gobierno de la Ciudad de Ujú. México, Claudia Sheinbaum, anunció y solicitó, pidió de manera intensa a los ciudadanos capitalinos que ya no salgan de sus casas si Ok. no es esencial. Entonces, eso ya nos habla de que se deben de ya practicar medidas de distanciamiento social. No debemos de confundirnos, no debemos de cometer los mismos errores que cometieron Italia, por ejemplo. España, Italia, Estados Unidos, que no entendieron este mensaje y parece que salieron y Y les parece que valió. ellos continuaban con su vida normal como parece que está pasando aquí. Debemos de aprender de ellos, debemos de escuchar a nuestras autoridades y acatar las instrucciones al pie de la letra porque eso puede hacer la diferencia entre tener muchos casos y estar como Ujú. Italia reportando cientos de muertos al día o tener muy pocos casos y salir rápido de esto como Corea del Sur. Oye, a ver, el tema, y insisto, yo todavía esta semana, incluso ayer y hoy, sigo viendo mucha actividad en las calles, Jorge. Así es, digo, esperamos que sea un proceso paulatino. Todo este proceso inició hace aproximadamente una semana, Ujú. justo, que empezaron a tomarse cartas en el asunto la parte de la iniciativa privada y la parte de la sociedad civil, incluso organizada, como es el caso de la iglesia, Ujú. cancelando algunos eventos religiosos, algunas asistencias. La iniciativa privada ya empezó a trasladar todas sus operaciones, o la mayoría de las operaciones, hacia un home office. Ujú. Justo lo que Ajá. estábamos hablando. Y la sociedad civil, la sociedad de a pie, nosotros tenemos también que ya transitar a ese momento que llamamos una acción social responsable, una sana distancia. Debemos de empezar a dejar ya el transporte público, debemos de empezar a dejar perdón, a salir a los restaurantes, A los cines, a los a todas cines, a estas los zonas. teatros. Muchos de ellos ya tienen planes de contingencia porque están preparados.
se les avisó con tiempo, tuvimos 3 meses para prepararnos y hoy es el momento en el que las autoridades nos hacen un llamado a aislarnos, a estar en nuestras casas, a estar al pendiente, y eso lo debemos de hacer ya. No nos podemos esperar 1 o 2 días, no. Recordemos que también en unos días los médicos, el personal de la salud, en los hospitales, en las áreas de triage, de clasificación de pacientes, pues vivirán un momento de desgaste físico y mental sin precedentes. Esto nunca en la historia había pasado. Debemos de cuidar nuestro sistema de salud, debemos de tomar el mensaje claro de que si no tenemos signos o síntomas graves, nos quedemos en nuestra casa, practicamos el aislamiento. Si pertenecemos a los grupos de riesgo, tenemos que solicitar asistencia inmediata. Y mucho de esto parece que también se ve en los medios, el pánico, la necesidad urgente de que se realicen muchas pruebas. Pero las pruebas se deben de privilegiar si es que no tenemos la capacidad de hacerle a todos para los casos más graves y los que tengan mayor sospecha de tener este tipo de enfermedad COVID-19. Si tenemos un caso leve, podemos, y que no entra dentro de los grupos de alto riesgo, lo podemos sobrellevar en la casa de manera aislada, en aislamiento. Porque entonces, y no saturar los sistemas de salud, porque si no vamos a empezar a ver el fenómeno de Italia, en el cual la gente empezó a acudir a los hospitales, a los centros de atención médica de manera masiva, y colapsó, ¿no?, el sistema, y pues básicamente también colapsaron a los médicos y colapsaron a todo a los laboratorios. Entonces es importante tomar estas medidas con mucha precaución. Oye, a ver, Jorge, estamos prácticamente iniciando, lo mencionabas, estábamos en una antesala de cuidar pues todo este tipo de situaciones, pero a ver, hay dudas sobre todo en la cuestión de qué tan viable o qué tan recomendable es que el gobierno federal incremente las fases. Estamos, o a tu considerar, ¿crees que estamos actuando de la manera correcta? ¿No es tardía la respuesta? Estamos hablando solamente de 164 casos ya confirmados y más de 300 sospechosos. Pero, ¿crees que el gobierno se ha quedado corto? ¿Ha sido correcta la decisión que se han estado tomando con la salida de clases, con el tema de la iniciativa privada? ¿O qué panorama nos puede esperar, sobre todo porque hay demasiada todavía incertidumbre en este aspecto? Bueno, se ha visto, o sea, ya está comprobado que en China, en Corea del Sur, en Singapur, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social han sido efectivas, pero una vez que se implementan tardan 10 días en tener un efecto positivo. Entonces es un efecto retrasado, pero que va a tener efecto. Entonces, de acuerdo a las estimaciones matemáticas, los modelajes, al pulso de la salud que se da diario a diario y que toman nuestras autoridades, parece que este es el momento exacto para aplicar este tipo de medidas de contingencia. Vamos a tiempo. Estamos a tiempo, pero a destiempo también, porque estamos a tiempo en el sentido en que el gobierno de México ya tiene pues los manuales de procedimientos, toda la parte teórica ya la tiene. La iniciativa, y parece que está implementando ciertos protocolos que los llevó a cabo para esta fase. Ya la iniciativa privada ya está implementando su parte, pero parece que los mexicanos, la sociedad civil está reaccionando a destiempo, de manera retrasada. Entonces, si no cambiamos el switch y nos ponemos las pilas, puede que estas medidas sean aplicados de manera tardía. Entonces el gobierno deberá de ser más enfático. Recordemos que estas medidas que estamos viendo en Estados Unidos o en España o en Italia de cuarentena, que nadie salga, toques de queda en Chile, en fin. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos esto, no queremos esto porque no es sano para la economía. Y recordemos que la economía es una parte fundamental para dar recursos al sistema de salud que los va a necesitar. Ajá. Entonces, recordemos que la energía también, el agua, en fin, son muchos sectores que se ven involucrados para que el sistema de salud salga adelante y la salud de los mexicanos también.
Entonces no queremos llegar a esos casos. Si se tiene que llegar, se va a hacer. El gobierno de México va a tener que tomar las medidas, las va a tomar en su momento, pero recordemos que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, no vamos a tener que llegar a estos extremos de toques de queda, de cuarentenas, de plan de N3, que nadie quiere, ¿no? Que nadie quiere, por el bien de todos. Entonces, lo más sano en estos momentos es la sana distancia, guardar esta distancia de manera voluntaria. Si no reaccionamos, bueno, entonces va a haber consecuencias. ¿Y cuáles van a ser? Que van a aumentar los casos, van a aumentar los muertos y el gobierno va a tener que aumentar las medidas restrictivas. Oye, Jorge, preguntan sobre todo aquí, ¿qué es lo peor que podemos hacer como mexicanos estando en casa? Sí, sobre todo en ese sentido, salir, a qué, no sé. Lo peor de todo en estos momentos es estar caminando en la calle, como lo vi ahorita que llegaba, sin preocupación, no sé, dando un paseo por una plaza comercial también es muy malo, porque pues eso ya no debe de pasar, eso es lo peor. El peor error que podemos cometer es pensar que no pasa nada. Si pasa, no les pasa nada a casi no les pasa nada a los mexicanos de 30 a 60 años, pero son un vector por el cual pueden transmitir esta enfermedad. Sí, son portadores al final de cuentas. A la otra población que sí le pasa y que sí se muere, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos y que son las personas que tienen cáncer, que son las personas que están sufriendo una enfermedad y que si nosotros somos irresponsables y seguimos con nuestra vida como creyendo que no va a pasar nada, podemos causarle gravedad y enfermedad a este tipo de personas altamente vulnerables que pues necesitan nuestro apoyo en este momento. Sobre todo, oye, entonces, ¿no se ve para cuándo pueda terminar todavía esta contingencia? Seguramente... Bueno, si todo sale bien, puede terminar en 12 semanas para México. ¿12 semanas? Una vez que inicia de manera... O sea, estamos hablando de 3 meses. Ajá, 3 meses. 3 meses. Entonces, pues, híjole, hay que prepararnos y tenemos que aplicar estas medidas de manera extrema para que tengan una efectividad real. Y a lo mejor en menos de 12 semanas podemos estar saliendo. Ok. Oye, en caso de que se compliquen las cosas, esto se puede extender mucho más tiempo, meses, ¿no? Meses, más de 3 meses se puede extender. Las pérdidas económicas y de vidas pueden ser catastróficas y eso a nadie le conviene. Sobre todo porque ayer hablaba con algunos empresarios de la Canacar, de la Canaco y de la Coparmex. Sobre todo mencionaban que el tema de las pérdidas de empleo que se vienen, cierre de negocios y una contracción a la economía va a ser indudable. Eso es inevitable. El entorno mundial, el político mundial, económico y el regional incluso va a hacer que muchos negocios sufran, pero en nuestras manos está decidir qué tanto tiempo queremos que sufra la economía y las finanzas de nuestro país. Si nosotros aplicamos las medidas de distanciamiento de inmediato, vamos a poder contener bastante bien y con éxito la epidemia. Si no, incluso el sistema mismo de salud va a desgastarse, los mismos médicos van a empezar a enfermar y vamos a poder tener un panorama muy, muy malo para toda nuestra sociedad. Sobre todo. Oye, nada más para finalizar, Jorge, pues tips para la ciudadanía que bueno, miren, prácticamente se tiene que quedar en casa. Se tienen que quedar en casa, básicamente, pero si necesitan hacer compras, si necesitan salir porque es esencial, para ir por sus medicinas, en fin, para ir a la farmacia, o para nosotros que estamos en los medios de comunicación intensamente, dando mensajes a la sociedad, pues lo más importante es evitar tocarse la cara, sobre todo los ojos, la nariz, la boca, traer un alcohol gel en nuestra bolsa y estarnos desinfectando constantemente las manos con la técnica adecuada. La otra parte es evitar salir si nosotros presentamos signos y síntomas de enfermedad. Recordemos que el COVID-19, casi el 100% de los casos se presentan con fiebre mayor a 38 grados, 7 de cada 10 con falta de energía, astenia, 6 de cada 10 con tos, 4 de cada 10 con malestar generalizado, dolor muscular,
3 de cada 10 con dificultad respiratoria y otro tipo de síntomas como dolor de cabeza. La otra también es si nosotros estornudamos o tosemos, pues hacerlo con el ángulo interno del brazo y evitar cubrirnos con las palmas de las manos, porque si no vamos a... Que es una mala favorecer. costumbre que se había tenido desde hace... Exactamente, ¿no? y también escupir es una costumbre que el pueblo de México tiene y que hay que, hay que desincentivar esa mala costumbre. Y definitivamente lavarnos las manos con agua y jabón. Tenemos una técnica, consúltenla, búsquenla. El de la Organización Mundial de la Salud, del Gobierno de México, la Secretaría de Salud tiene la técnica en internet, en las redes sociales, para poder estar llevándola a cabo. Oye, 164 casos confirmados, siendo la Ciudad de México el principal foco de contagiados, ¿verdad? Exactamente, la mayor parte se pueden rastrear todavía. Esperemos que si las medidas de distanciamiento social se practican, pues estaremos a 10 días de empezar la contención. Y entre más nos tardemos, pues más días van a pasar y los casos van a ir en aumento y entonces vamos a tener un serio problema. Ok, pues muchísimas gracias, Jorge. Digo, aquí vamos a entrar en una fase también de contingencia aquí en Radio 13, sobre todo para nuestros radioescuchas, pero les adelanto, vamos a tener a Jorge los viernes para tener como un corte de caja, sobre todo las indicaciones que se vayan tomando por el gobierno federal. Las dudas ahí coméntenlas en el Facebook Live, las va a estar comentando pues en la semana, se las haremos llegar y pues ya te avisaremos qué procede aquí en Cabina, cómo le hacemos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Jorge. ¿Algo más que agregar? No, pues nada más mantenerse informados. Acuérdense que el principal obstáculo de una pandemia o en un brote es la desinformación, el miedo y el pánico. Entonces debemos de mantenernos informados por los canales oficiales y las canales que informan y ofrecen información pues de gran calidad, claro, con expertos en el tema. Y y bueno, si tenemos algún síntoma grave o no vemos que no mejora nuestra salud, acudir con el médico de inmediato. Muchísimas gracias. Pues ahí cualquier duda, tus redes sociales para que te puedan escribir. Me pueden encontrar en Twitter en @baruchjdr o en Facebook como diagonal Baruch Díaz R. Ahí pueden seguirme y también me pueden comentar para que les resuelva sus dudas. Muchísimas gracias, Jorge. Pues así es, cerramos este bloque de War Room. Nos vamos también a tomar las medidas necesarias en este sentido de responsabilidad con la sociedad, con lo que ha dicho el gobierno federal, sobre todo por este pico que se viene. Y pues bueno, de todas maneras estaremos dándole a conocer pues la siguiente semana qué está pasando con el COVID-19. Con esto cerramos, nos despedimos de esta emisión. Recuerden seguir nuestras redes sociales, escríbanos sus dudas, los estaremos informando. Hasta la próxima. Somos uno, somos todos.